La verdad es que habíamos contigo, con todo, orado mucho por este día, porque, pues, ustedes saben que es súper importante. Y qué Mm, mejor que traer también a unos amigos que puedan enriquecer nuestro grupo familiar, nuestro entorno familiar, porque ellos conocen requete bien del derecho al revés la palabra del Señor. Eh, es lo importante de nosotros aquí como familia es que nosotros tenemos un corazón muy enseñable, muy mm, humilde y vamos a aprender también mucho de lo que el Padre tiene por medio de ellos, porque tienen una unción única, muy bonita, son papás, son súper amigos y yo estoy segurísima que el Señor va a utilizarlos el día de hoy para que nosotros podamos aprender muchísimo, mucho, mucho, mucho más mm. de lo que ya conocemos, pero pues es por eso la invitación de ellos. Normalmente tienen siempre una agenda súper cargada, cargadísima, o sea, Está pero cargado. ellos, por amor a papá, aceptaron la invitación de Tibo y de mi parte para que pudieran estar entre nosotros. Y aquí están con mucho cariño para nosotros, porque pues es por amor al prójimo, como hemos hablado de eso, amor a los demás. Y pues aquí están y les dejo todo el lugar, se los cedo a ustedes. Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, pues Digamos, empezamos, hablamos de Pascua, ¿no? claro, hoy es un día muy especial. Eh, no sé, yo quisiera decirle al Padre que entregarle este tiempo a Él Ujú. y decirle a Él que disponemos nuestro corazón en esta mañana, donde nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar en este momento y queremos pedirle juntos como uno solo, nos ponemos de acuerdo con un mismo corazón, porque la palabra dice que si hay dos o tres de acuerdo en su nombre, todo se nos dará y Él estará. Entonces queremos juntos decirle, Padre, aquí estamos como Ujú, tus sí, Señor. hijos, Señor, cerca a ti, a tu corazón. Y pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra, nos dejes semillas en nuestro corazón para que esas semillas que tú pones, que es tu palabra misma, dé fruto en nuestra vida, que podamos reflejar tu nombre, podamos reflejar lo que tú nos enseñaste, Jesús, cuando estabas aquí en la tierra. Mm. Queremos bendecirte, Dios, y darte gracias por el privilegio de tenernos juntos como familia, Mm. Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Así que te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón a cada uno de nosotros y que venga ese fuego, ese calor de amor que transmites, Señor, a través de tu palabra para transformarnos, para convencernos y para enseñarnos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy es un día victorioso. Hoy es un día de esperanza, hoy es un día de gozo, un día asoleado. No sé cómo está allá, yo me imagino que hay mucho sol. Aquí hay un sol resplandeciente, Aquí sí. hay un calorcito muy rico. Entonces, eso nos habla de Jesús y su resurrección. Realmente hoy es un día muy, muy, muy lindo que celebramos en el mundo entero, pero es esa victoria de Jesucristo y entonces vamos a hablar del Hijo de Dios. Ya conocemos al Padre y a Jesús, que es el mediador, ¿no? Que es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra, las Así es. escrituras nos enseñan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él es como el puente, ¿no? Nos une con el Mm. Padre Celestial a nosotros aquí en la tierra. Mm. Y cuando dice la verdad, la palabra exacta es la verdad y la realidad. Ujú, Es una palabra que tiene doble sentido en griego. ujú. Significa la verdad y también la realidad. No es algo como una verdad, sí, esto es verdad, sí. Porque hay algunas cosas que están verdad, como en la ciencia, por ejemplo, Ujú. ciencia. La ciencia. La ciencia. Y 3 meses Ciencia. después ya no, nos equivocamos, otra cosa. Él nunca se ha cambiado, así que Mm. es una verdad que no puede cambiar, es algo real, no es algo que es como Imaginación. algo que leemos y ya, bueno,
es verdad, no, es algo que podemos experimentar. Eso es muy importante. Y es una De verdad experimentar Jesús. absoluta. Sí, es Su absoluto. palabra es absoluta. No puede cambiar. No cambia. Y Jesús tampoco cambia. Es porque él dijo, yo soy la verdad. Ujú. Yo no voy a cambiar. Y eso es lo lindo, que Jesús Nosotros. es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz, Jesús es el que nos lleva al Padre. En Jesús ahí se completa todo, en el Hijo de Dios, el único Hijo del Padre que es Jesús, que lo conocemos todos. También, cuando él dice, yo soy la vida, la palabra Zoe, vida, en griego significa el opuesto de la muerte. Ujú. No soy porque soy vivo, yo no soy la muerte, yo soy vivo. Él habla de la resurrección en este momento. Sí, Yo soy la vida. Él dijo antes de ser resucitado. antes La de haber palabra. resucitado. Ujú. Entonces, él es la vida. Entonces Jesús es la vida. Él está, como decir, lucha, no sé cómo decir. Es nuestra esperanza de vida después que vamos a morir. Ujú. Porque si tenemos a Jesús, vamos a tener vida. Vamos a morir. Entonces, como Jesús es el camino, la verdad y la vida, como Él es la vida de nosotros, en el día, pues cada año, es como si cada año celebráramos la vida, no la muerte. Entonces, Sí. hace mucho tiempo, yo lo cuento por testimonio, hace mucho tiempo para mí esta temporada de Semana Santa que conocemos, no sé por qué, pero yo me sentía muy triste. Cada año sentía que cada vez que, en lo que yo sabía en ese momento, cuando yo llegaba a esta época, yo sentía la muerte de Jesús y como que yo sentía un dolor y yo decía, otra vez tenemos que, como, suena feo, pero es como si otra vez tenemos que matar a Jesús. Como que otra vez vivíamos la muerte de Jesús como un sentimiento. Pero cuando yo descubrí lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, de que Él murió una sola vez y para siempre, cada vez que yo vengo a esta fecha de Semana Santa, yo celebro la vida. Recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Escritura, y ya vamos a leerlo donde dice, Hebreo. vamos a leer en Hebreos 9, 24 al 28. Creo que es así. Hebreo 28. Hebreo 9, 24. Vamos a buscar Hebreo, es en el Nuevo Testamento. A ver, Hebreos después de Filipenses. A ver, Hebreos 9, 24, leer 26. Ya todos lo tienen. A ver, entonces dicen, porque no entró Cristo en el santuario. Voy a buscar una versión más. Ok, Okay. pero Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que estaba en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Esto es cuando la resurrección. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entró en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Voy a detenerme acá. Esta parte habla en el Antiguo Testamento, se hacía un sacrificio cada año en Pascua, se hacía un sacrificio de un cordero, los sacerdotes entraban y tenía que haber un cordero de un año limpio, puro, no podía tener defecto para hacer los sacrificios en el tabernáculo. Y entonces cada año tenían que ir con ese cordero e ir y sacrificarlo y volver a hacer esto que dice aquí en Hebreos. La Biblia nos enseña que conocemos que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Ustedes conocen eso, ¿verdad? Uno puede ver que hay dos. En el Antiguo Testamento es como la sombra o como el diseño que uno escribe en algo, y en el Nuevo Testamento se cumple lo que en el Antiguo Testamento hay.
Entonces, a veces es muy difícil cuando uno está leyendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a veces es difícil, ¿no? Y a veces uno dice como, ay, es complicado, no entiendo mucho, porque está hablando de Jesús, pero hay que buscarlo muy bien. Entonces, por eso les leo así para poder entender el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos que el Antiguo es la sombra y el Nuevo es el cumplimiento que es en Jesús. Entonces, continuamos. Sabemos entonces que antes en el tabernáculo tenían que ir todo el tiempo a hacer el sacrificio. Para mí era esto lo que me sucedía. Sí, pero solo una vez al año. Sí. Una persona una vez al año. Esta época. En esa época se hacía así, una sola vez. Una sola persona. Y una sola persona, un solo Nadie sacerdote. más puede entrar. Nadie más. En ese lugar santísimo que dice ahí, en este versículo. Entonces, a mí me pasaba esto, como que cada año yo tenía que hacer lo mismo. Pero mire lo que dice más adelante. Vemos el versículo 26, seguimos. Si hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, o sea, ahora, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, dice ahí, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¡Wow! Solo una vez murió Jesús por el pecado de todos nosotros. Una sola vez. Y luego dice el 27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no hay que morir varias veces, una sola vez, y después vendrá el juicio final, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, son pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! Esto es muy poderoso, porque imagínense que cada año, en mi testimonio, cada año yo hacía eso. Pero cuando yo leí este versículo, para mí fue, wow, Jesús ya pagó todo por mí. Y yo no tengo que estar todo el tiempo esforzándome a cumplir algo. Porque Jesús dice acá que con su muerte nos libró de todos los pecados a través de su sangre, a través de su muerte. Somos libres. Entonces, por eso cada año nos alegramos de que fuimos salvos por él, que fuimos libres del pecado y que cuando yo me vaya a morir, yo voy a tener vida, pero yo no tengo que estar como pagando algo para ver si yo puedo ir al cielo. No, porque yo lo recibí en mi corazón. Y cuando yo acepto a Jesús, este versículo que dice, yo acepto esta muerte de él, yo muero una vez también y ya, él vendrá la resurrección. Pero vamos a seguir porque esto es muy importante. No sé si hasta aquí van bien. ¿Han entendido o si hay alguna pregunta? Es importante sí, hay que, para avanzar. ¿Hay alguna sí, si hay alguna pregunta con Todos respecto pueden a hacer esto. así, sí, podemos continuar. Sí. ¿Está bien? Ok, perfecto. Genial. Súper. Pero vamos a hablar con respecto a lo que decimos que es la sombra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a Isaías, que Isaías es el Antiguo Testamento. Isaías era un profeta. Vamos a buscarlo. Isaías 53. En Isaías 53, Jesús no había venido todavía. Y sin embargo, en ese capítulo completo, ya estaba hablando de Jesús en ese capítulo. Entonces vamos a leer el 53, 5. Bueno, de hecho, desde el 3 vamos a leer. Isaías 53, 3. Dice, aquí hablando de Jesús, fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada.
fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, el 6, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí ya está hablando, cuando escuchamos esto, ¿quién es? Jesús. Él dice acá que se llevó todo nuestro dolor, todo lo que nosotros vivimos ahorita, todo se lo llevó ¿en dónde? En la cruz. Todo. Y incluso les dejo como tarea eso, léanlo todo, porque es muy lindo. Habla de Jesús. Incluso el 7 dice, fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Jesús se quedó callado porque él sabía cuál era el propósito de ir a la muerte. Porque si él moría, porque Jesús era santo, era el Hijo de Dios, y se necesitaba que ese sacerdote, ¿se acuerdan? El cordero que hablamos del Antiguo Testamento ahorita, limpio. Tenía que ser limpio y sin mancha. Y el único que podía hacerlo para que todos nosotros pudiéramos verdaderamente ser libres, era él, porque no tenía pecado en él. Y dice ahí, después dice, no dijo ni una palabra, como cordero fue llevado al matadero. El cordero del sacrificio. Y habla del cordero de sacrificio que estábamos leyendo ahora. Y como oveja en silencio ante los trasquiladores, y no abrió su boca. Entonces, si ustedes siguen leyendo más allá, porque ahí dice que él quitó nuestros pecados, él hizo todo esto. Fue puesto en la tumba. Fue puesto en la tumba, fue aplastado, dice, todo el capítulo habla de eso. Entonces dice, como 1000 años antes que nació Jesús. Imagínense, antes de eso. Mucho tiempo antes. Y en el último versículo, en el 12, dice, al final dice, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En el capítulo 12 al final. Quiere decir que Jesús se llevó absolutamente todo en esa cruz. Las maldiciones, las enfermedades, los dolores, el rechazo, porque muchas veces nos hemos podido rechazar, hemos sentido rechazo. Y aún así, es para decir que esto que nosotros vivimos en la vida diaria, cotidiana, cuando nos hemos sentido rechazados, cuando de pronto nos regañan o nos tratan mal injustamente, o cuando sentimos enfermedades, Jesús ya pasó por todo esto. Dice ahí que con él, por eso dice un versículo, dice, juntamente con él vivimos. Es decir, vivimos las mismas cosas, pero todo esto fue crucificado en la cruz, el momento que él muere. Y cuando él muere, al final, ¿se acuerdan cómo es la escena? Él está en la cruz, porque dice la Biblia que la única manera para que toda la humanidad, porque es toda la humanidad, aquí no es algunos, toda la humanidad, toda, absolutamente toda la humanidad pueda ser salva, es a través de Jesucristo, porque él fue el único sacrificio. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús, porque fue el único que era digno de estar en esa cruz. Porque los sacrificios, es decir, que ¿cómo funciona? Los sacrificios se hacen con sangre. Entonces, tenía que haber derramado la sangre para que nosotros pudiéramos estar libres. Y la única sangre santa, pura, era la de él. Porque todos nosotros somos pecadores, no hay otra persona, ser humano en la tierra que haya sido santo y enviado por Dios directamente, que su Hijo, Jesús, fue el único. Entonces es el único absoluto, la única verdad
de nuestra vida que fue capaz de morir, pero también de resucitar. Pero antes de eso, cuando estaba en la cruz, crucificándose, porque murió por nosotros, es casi como que nosotros lo crucificamos. Todos los pecados, todo lo que somos, todo iba ahí en esa cruz. Y al final, ¿saben qué dijo? Vamos a leerlo. Una sola palabra. Una sola palabra. Eso está en Juan Juan 19, 29. No, 30. Juan 19, 30. Jesús dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Es la última palabra. La última palabra fue, todo Todo. se cumplió. Todo consumado. Dice, consumado fue. Es como, como consumado es como quemado. sellado, Sellado, quemado. se quemó. No se puede añadir más. No hay nada más que añadir. O sea, en Dios no hay pecado pequeño o grande. No. Es lo mismo una mentira que un asesinato. Sí. No hay niveles. Está escrito en la Biblia. Sí. Dice que decir imbécil a una mano es como niño la muerte de una vez. Imagínense. Es terrible. Solo insultar a mi hermano o a cualquier persona, insultar ya es un pecado. Grande. Entonces, para Dios no hay niveles. Pecado es pecado. Pero Jesús, Él es el único cordero, nos libró de eso. ¡Wow! Es maravilloso. Porque nosotros humanamente no podemos hacer nada. Se vuelve una ley. Se vuelve una carga. Es pesado, porque tú no puedes estar todo el tiempo, yo no tengo que hacer esto, yo no puedo pecar, yo tengo que hacer, tengo que hacer. No, es imposible. Porque es imposible. Pero justamente en Jesús podemos ser libres de eso, porque Él nos transforma. Entonces, hasta ahí todo va bien, ¿no? Sí. Ya entendimos. Entonces, como fue consumado todo, ¿qué pasó? Jesús no solo se quedó en la cruz. Dice la Biblia que duró 3 días. ¿Se acuerdan cómo es la historia? 3 días estaba en el infierno. Él bajó hasta lo más profundo del infierno para rescatar a todos los que estaban allí. Y dice que recuperó las llaves. Ya les voy a explicar por qué las llaves. Resulta que cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan de la historia? Adán y Eva. No sé si lo leemos en Génesis. Hoy vamos a leer la Biblia. Hoy vamos verdaderamente a comer. Vamos a comer el pan. El pecado, lo tienes ahí. Génesis, ya les digo. Génesis 2, creo. Se me fue. A ver, se me fue. C'est comme ça, quand il comme un ange pour Oui, demain, c'est qu'il ça. faut garder le chemin. C'est Génesis 3. Vamos a ver. Génesis 3, 23. Vamos a ver. Génesis 3, 23. Ya todos lo tienen. Es bien interesante, es muy poderoso. De hecho, así, el 23 dice, así que el Señor Dios los expulsó. Una vez que pecaron, porque ellos pecaron, Dios dio una instrucción. Muchas veces nos han enseñado o hemos aprendido que el pecado era simplemente comer de la manzana. Y no, resulta que el Edén es un lugar que Dios preparó para todos nosotros, era para la humanidad. Y el primer hombre fue Adán. Dios creó a Adán y después creó a Eva. Eso es otra historia que lo contaremos después. Pero Dios dijo, pueden comer de todo lo que hay en ese lugar. Solo no pueden comer del árbol del bien y del mal. Voy a explicar eso, porque resulta que el bien y el mal, uno puede, en nuestra naturaleza normal, uno puede decir, ¿qué es el bien? La lógica, ¿qué es el bien y el mal? El bien y el mal depende de lo que cada uno crea que es el bien y el mal. Para mí el mal puede decir ejemplos como decir la palabra estúpido, perdón, no sé si es grosería en México, pero recuerdo que en Colombia estúpido no es nada, es una palabra.
Pero en El Salvador, estúpido es la grosería más grande que se pueda uno imaginar. Uno está insultando literalmente a una persona. Entonces, ahí yo podría decir, para mí eso no es mal, pero para él sí es mal. ¿Sí ven? Entonces, el mal y el bien depende como cada uno lo tenga. Pero ¿qué es el bien y el mal para Dios? Ahí es lo interesante. Porque aquí dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal quiere decir, les voy a dar el ejemplo para poderlo entender, como los niños. Los niños son inocentes. Y cuando los niños, ellos nacen con un corazón inocente, ellos no tienen malicia. Ese es el árbol de la ciencia del bien. ¿Es el único que trae? ¿Perdón? Se equivoca. Ah, se equivocó. Está bien. Entonces, la ciencia, el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, es justamente la malicia, ¿Sabes dónde está? el doble sentido. Cuando tú no tienes, cuando uno está pensando en otra cosa y no es puro en los pensamientos. Y Dios quería guardar al hombre y a la mujer, a la creación, porque no solamente el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer, de ahí nació obviamente la familia, pero Dios quería guardar su naturaleza, su creación, de tener una mente pervertida. Entonces, por eso él dijo, de ese árbol no lo toquen, porque ahí ustedes no es que sean Dios, porque No. Dios ya les había dado autoridad, pero bueno, hubo el engaño y es otra historia. Después la contaremos, pero es para entender por qué hubo el pecado. Cuando ellos comen de ese árbol, la fruta, o ese árbol, inmediatamente entró la malicia en su vida. Por eso después dice el versículo, dice, y ellos sintieron vergüenza. Están desnudos. Porque estaban desnudos. Antes no. Antes no se podían ver y no había malicia en sus ojos. Vamos a leerlo porque es importante. ¿Sí? Eso está... aquí, en el mismo 3, seguimos en el mismo versículo 3, dice, de hecho, Dos más bien. 2, dices tú, 2, 3, ok, perdón. ¿Seguro? No, es el mismo 3, el mismo 3. Ah, bien. Incluso... Sí, 6-7. 6-7. 3-7. 3-7. Vamos a ver. El versículo te dice, en ese momento, o sea, después de haber comido, se les abrieron los ojos, dice ahí, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces consiguieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y la esposa oyeron, oyeron al Señor diciendo, Dios está caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Imagínense, aquí, si ustedes leen, de hecho, desde el primero, el capítulo Génesis desde el 1, 3, 1, ahí va a hablar toda la historia que ya les conté. Es decir, que dice que ellos comieron, la serpiente vino, porque no es la manzana, sino ese era el árbol, porque ese árbol contenía el bien y el mal. O sea, en ese árbol había la codicia, había las cosas que no eran para que Dios había creado. Ellos tuvieron vergüenza. Entonces, cuando ellos se avergonzaron de sí mismos, claro, ya hay malicia, yo ya veo al hombre y Dios, yo ya tengo miedo. De Dios. No el temor santo de Dios, sino miedo de Dios, como un Dios que me va a castigar, que me va a matar. Este fue lo que Adán y Eva sintieron. Y esa vergüenza de pecado que dice acá en este versículo de Génesis, lo leímos ahora en Isaías 53. Dice que todo eso se lo llevó Jesús en la cruz. ¿Y ven lo lindo? O sea que en ese momento Jesús nos hizo libres de la vergüenza. ¡Wow! Es tan poderoso ver cómo en Génesis, imagínense, Antiguo Testamento, ¿dónde se cumplió? En Jesús.
Jesús cumplió esto. Había una separación, porque ya el hombre sintió miedo de Dios, no el temor reverente, sino el miedo a que Dios me castigue y me mate. Entonces yo tengo que hacer algo para que Dios me salve. Y eso fue lo que pasó durante muchos años. Había que hacer algo rápidamente para poder ser libre, porque yo sentía condenación. Por eso era que era importante, porque sí había un juicio, verdaderamente había un juicio, porque una separación entre el hombre, el padre y nosotros, a raíz de lo que pasó, de que se dejaron seducir por la serpiente. La serpiente, acá dice la serpiente antigua, y en la Biblia se llama Satanás. El bien y el mal. No hay medios. En Dios es o blanco o negro. Tú no puedes estar en la mitad. Entonces, hubo esa separación. Entonces, por eso el hombre tenía que ir a hacer sacrificios para que fuéramos aceptados delante del Padre. Y cuando yo leí, para mí era así también después, porque yo no entendía esta revelación del versículo que leímos ahorita en Hebreos 9. Una sola vez bastó para que hoy en día cada uno de nosotros pueda ser libre. Y toda esa fuerza que yo tengo que hacer para que Dios me acepte, yo ya no tengo que hacerla, porque es a través de Jesús que el Padre nos puede ver, porque Él fue el único que fue santo y que pudo ir a la cruz por todo esto que sucedió y salvarnos a todos nosotros. Pero ahí no para. Seguimos. Entonces Él desciende al infierno y en el infierno recupera las llaves que se habían perdido en Génesis, lo que acabamos de leer. No, no está bien al final. Tengo que leerlo. Sí, Hasta. el 3. El perro perdido, ya. Y coloco una espada de fuego. Resulta, sigamos en el mismo versículo de Génesis 3 el 24. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a seguir leyendo para poder entender lo que estoy diciendo. Entonces dice, después de expulsarlos, ¿a quién? A Adán y a Eva, los expulsó del Edén. El Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado para otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Es decir, para que no lo volvieran a encontrar. Sí, que está cerrando el jardín. Cerró el jardín. Una llave. Cerró el jardín con una llave en ese momento. Entonces, ¿cómo íbamos a encontrar eso? No podíamos ser salvos, no podíamos disfrutar de lo que Dios ha creado a causa de este pecado. Pero Jesús, el Padre, envió a su único hijo, que es lo que celebramos en este momento. ¿Para qué? Para tomar esas llaves y decir, ya tengo la autoridad. Ahora, todo el que cree en mí, como dice aquí las Escrituras, tiene acceso a esto que se había perdido en el Edén. Entonces, es muy lindo, porque entendí que no es en mis fuerzas que yo puedo ganar el cielo. No es en lo mucho que yo tengo que hacer para que yo sea aceptada, solamente a través del Hijo. Porque una vez Él resucita, tiene las llaves, porque Él resucitó, Él no se quedó abajo. Él resucitó de la muerte. Y Él venció la muerte. ¿Y saben por qué venció la muerte? Vamos a leerlo. Eso está cuando Jesús venció la muerte. No, pero vamos a leer antes una cosa, espérame. Vamos a leer Lucas 24, porque vamos a ver dónde fue que resucitó. Lucas 24, se me perdió Lucas. A ver, Lucas 24, del 1 al 7. ¿Todo va bien hasta ahora? ¿Está entendible? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Están cansaditos? Me dicen. ¿Todo va bien? Ok, vale. 1, 24 del 1 al 7. Dice,
el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Mientras estaba allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, dice que eran ángeles, y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron sus rostros ante la tierra. Entonces los hombres le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¡Wow! A veces buscamos la vida en los muertos. Y resulta que aquí nos está diciendo, no hay que buscar la vida en los muertos. Porque a mí me pasaba eso, yo pensaba que había que pedirle a los muertos. Y resulta que acá este versículo me está diciendo a mí que no debo buscar en los muertos al que ya vivió. Imagínense. Y luego dice, Él no está aquí, ha resucitado, dice el versículo 5. Recuerden lo que les dijo en Galilea, cuando Jesús se bautizó y todo, porque es la historia de Jesús en los evangelios, dice que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, ya sabemos por quién, por Judas, y entregando en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí, sí, el 8. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron de la tumba a contarle a todos sus discípulos que Jesús había resucitado. ¡Wow! Yo no sé, para mí, cuando yo leí esto, ¡wow! Yo dije, yo no sé, a mí se me quitó un peso de encima. Era mi testimonio. Todavía. Porque yo amo a Jesús, yo amo a Dios, toda mi vida he amado a Dios. Pero esto me quitó como un peso de encima, yo no sé cómo explicarles, pero fue tan poderoso entender que por más que yo haga sacrificios, o sea, hay obras, tenemos que hacer obras, dice la palabra, obras que me ayudan y testifiquen de lo que Dios hace en mi vida. Pero no por las obras es que yo voy a ser aceptada por Dios. Porque yo soy aceptado, yo hago las obras. Exacto, yo soy aceptado por Él como soy a través de lo que pasó aquí en la cruz, porque Él venció, pero las obras es consecuencia de mi amor por Él, no al revés. Y para mi entendimiento, antes de leer estos versículos, era así. Yo tenía que hacer obras porque para mí era importante que Dios me aceptara, porque yo lo amaba. Entonces eran mis fuerzas y cuando yo pecaba era muy duro y yo conozco personas que se laceraban por eso, pero cuando entendí esta victoria de Jesús, yo dije, wow, ¿por qué tengo que ir a los muertos cuando Él vivió? Entonces ya dejé de mirar a Jesús cada año con ese dolor en mi corazón porque lo veía crucificado. Yo lloraba todos los años, yo decía, es muy triste otra vez. Pero cuando yo vi esto, yo dije, wow, no. Hoy celebro la victoria de la resurrección y hoy celebro que Él venció por mí, que Él pagó por mí, que yo no tuve que hacer nada, que por gracia, por amor, porque no hay otra cosa, es por amor que hoy todos nosotros, si estamos oyendo eso, es porque Él nos escogió para escuchar esta palabra hoy. Para decir, yo les quiero dar esa vida, porque Jesús dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. No un poquito, sino todo. Todo lo que Génesis nos quitó a causa del pecado, nos lo entregó. Porque Él fue el único sacrificio. Y una sola vez. No hay que ir más. Una sola vez y todos fuimos salvos. Entonces, sigamos. Dice en Romanos 14:9, porque es muy, muy, muy lindo eso también. Romanos 14:9 nos dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¡Wow! Qué lindo, ¿no?
De hecho, de hecho, el 8, si quieren, dice, si vivimos es para honrar al Señor. ¿Sí ven lo que les decía? Yo ya hago eso porque yo lo quiero honrar, porque Él hizo ese sacrificio tan grande por mí que yo tengo ese agradecimiento. Entonces, como yo tengo agradecimiento, dice ahí, es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor también. ¿Por qué? Porque ya estamos vivos, porque en Él es que tenemos la vida. Y luego dice, entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, es muy, muy poderoso. Bueno, hasta ahí. Quiero, antes de continuar. Que hay mucho más. Hay más, pero hasta ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo perciben estos versículos que hemos leído? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Cómo lo, no sé, cómo lo reciben? Sí, porque también sí, el sentido es que él murió a causa de mí, pero resucitó para mí. Es impresionante, ¿no? Wow. Es como el perdón el más grande que se puede hacer. Sí. Sí. Es un cambio Romanos 14, 9. de pensamiento que es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es un perdón. Nos perdonó. Un perdón de muerte. Wow. Para vida. Ay, yo quiero oírlos. Cuéntenme. Que hasta Yo ahorita, sé que ¿cómo les quieres parece? decir algo, Dianita. Bueno, la verdad es que hasta ahorita te das cuenta que todo, ¿no? Todo por lo que tienes que estar agradecido y que tú no lo pediste, pero te lo dieron como muestra de amor. Y un amor verdadero, un amor que no pide mucho, pero se siente bien saber que te aman, ¿no? Sí. Es muy bonito y es la prueba, es una prueba que, como dicen, tal vez lo repetimos todo cada año, pero así no se nos olvida que en realidad hay alguien ahí que nos ama y que está ahí para siempre, para nosotros, cuando nosotros lo necesitemos. Muy bonito. Sí. Muchas gracias por compartirlo. El otro gozo es que vas a venir otra vez Sí. con nosotros. Sí, No está terminado la historia. No ha terminado. Hay más esta- gozo. ok. Mucho más. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Cómo les ha parecido hasta este momento esta revelación tan preciosa? Yo igual que tú, hace tiempo veía yo por qué, o sea, por qué tenía que ser crucificado, por qué se podían hacer muchas cosas para defender a Jesucristo y no ser golpeado, por qué tenían que pasar tantas cosas para que Jesucristo fuera lacerado de esa manera. Pero con el paso del tiempo y vas madurando las ideas y vas entendiendo un poquito más de la palabra, se entendí que todo tenía que ser, todo tenía que cumplirse como estaba descrito por Dios. Y cuando su muerte tenía que ser, eso fue lo que nos redimió de nuestros pecados. Y cuando Él resucitó, pues gloria, porque todo se cumplió y el mal no pudo lograr porque hizo muchas cosas para que no se llevara a cabo todo eso. Y entonces Él no pudo lograr que Dios y Jesucristo, o sea, se llevara a cabo todo esto y que en gloria se cumplió todo y Él resucitó. Y es algo de agradecer ese sacrificio de Dios Padre, enviar a su Hijo unigénito para la salvación y redención de nuestros pecados. Gloria a Dios. Amén. 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 Yo quiero decir algo. Dale. Hola. Hola. Justo ahorita mencionabas algo de que justo estamos nosotros aquí por algo, ¿no? Que teníamos que escuchar esto. Y a mí en lo personal me gustó mucho, bueno, los versículos que elegiste, la palabra que la explicaste desde Génesis y aquí, porque yo crecí así como de que cada
Viernes Santo era de, o sea, como mi abuelita es muy católica y de tiempos de antes y así es de que, no, este día no escuchas música, este día tienes que vivirla así, ¿no? Entonces yo cada año me pasaba como a ti, o sea, hasta ahorita que me lo acabas de decir, que no, que cada año, o sea, cada viernes me tengo que estar azotando mentalmente porque pues fue por mi Sí. culpa, ¿no? Y ya hasta el domingo ya puedes estar bien porque ya resucitó. Entonces, ahorita que lo aclaras muy bien y me lo explicas, me hiciste leerlo, dije, wow, o sea, estoy como tú, ya no puedo, ya cada viernes ya no me voy a azotar ni nada, o sea, sí, obviamente agradecer que Cristo hizo esto, y pues me acabas de dar otra idea, otro giro, porque sí fue un cambio total, o sea, dije, cada viernes no me tengo que estar azotando cada año por esto, sino que mis acciones y la bondad que puedo dar a los demás o cómo puedo ayudar es cómo va a agradecer esto, ¿no? Así que te agradezco esto, agradezco esta reunión y el cambio de giro que me diste. Y como dices, tenemos que estar aquí por algo, ¿no? Gracias. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Quién más Nos alegra. quiere compartir? Ella es mi hermana, Domi Lili. Sí. Es la que me sigue. Es la que me sigue. Se llama ¿Cómo se llama? Se llama Hilda. Aide. Heidi, Aide. Heidi, Aide. sí. Aide, mi hermana se llama Aida. Y mi Nada mamá más se una llama letra. Lili. ¿En serio? Hola. Qué buena idea. Idea. ¿Quién más quiere compartir algo? Porque es muy Yo lindo. quiero compartir Sí, algo. dale. Aunque estoy contenta de verlos. Me encanta, estoy muy feliz. Igual. Estoy muy feliz porque es cierto que en mi infancia y parte de mi juventud era para mí pesado y, y es una confesión, esto que estoy haciendo. Era para mí muy pesado y tedioso, de hecho, ir a ver a alguien que estaban golpeando en la calle, que lo estaban flagelando, me culpaba. Y era tedioso porque en México en esta temporada hace mucho sol, es una cosa. Y mi abuelita era como que, vámonos a caminar, pero no eran caminatas de 5 minutos, eran caminatas de hacerte el pueblo entero. Entonces era como que ya no puedo más. Y peor, sirviendo yo al Señor en ese tiempo en liturgia, en la iglesia y todo, no me van a creer. Hacía todo lo posible para irme en la camioneta del padre con el clima. Y todos los litúrgicos estábamos dentro, como que los demás caminen, nosotros aquí. Entonces para mí era muy pesado, como que no puede ser. Y con el tiempo, obviamente, uno entiende que uno pues no tiene que estar ahí cada año, Señor, ya, eso ya pasó. Ni, es más, ni representarlo porque pues en eso se regocija Satanás. Es como si estuviéramos renovando esas cosas, golpeando a alguien que ni tiene que estar siendo golpeado, porque hay partes de México en donde sí hay sacrificios reales, así como se los digo, reales, y son puras cosas en que el enemigo a veces pone lugar para que uno se distraiga en eso y uno no, o sea, solo, o sea, ¿cómo puedo decir? No sé si me doy a entender. O sea, que a veces también está es en contra de la voluntad de uno de hacer eso. O sea, es algo que no tiene que suceder de ese modo. Ya sucedió, en la palabra lo vemos, pero mejor hoy festejemos realmente con esa felicidad y ya. Es como, dices tú, un peso que se quita encima. Amén. ¿Alguien más? Está bien, muy lindo. De verdad que es muy poderoso entender que fuimos elegidos por el Padre para amarlo y seguirle. Pero hay algo más lindo. Vamos a ir a Colosenses 1, venga, les digo desde dónde. Mm. 1:9. Y vamos a seguir leyendo y les digo hasta dónde.
Así que desde que supimos de ustedes, no, bueno, perdón, no, más adelante, perdón, porque aquí habla Pablo, aquí la historia es que Pablo está hablando a sus discípulos y bueno, entonces el 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Sí es la diferencia? El de, por el hecho de que yo camine con Dios, ¿qué hará en mi vida? Produciré, primero honraré a Dios, agradaré al Señor y mi vida, por Jesús, por este conocimiento que recibimos hoy, daremos buenos frutos. Y luego dice, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Sí que la necesitamos. Mi deseo es que estén llenos de alegría, de gozo, y den siempre gracias al Padre, lo que tú decías, Aide. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Y ya ahorita les voy a hablar sobre la herencia. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¡Wow! Y luego dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. ¿En dónde? En la cruz, lo que estuvimos hablando hace un rato. Y perdonó nuestros pecados. Luego el 15 dice, Cristo, en la imagen invisible de Dios, invisible, es decir, que no tenemos una imagen, porque no nos hacemos imagen de Él. De hecho, cuando ustedes, porque esa es la tarea, ¿no? Isaías 53 dice al comienzo que su imagen no era linda, Él no era lindo, o sea, físicamente no es lindo. ¿Y qué es lo que nos presentan o lo que vemos es una imagen de Jesús bonito, ojos azules, rubio? No, para nada. Ahí dice que incluso su tez, su vida, nada que ver, nada de lo que nos imaginamos. Y aquí que dice es la imagen del Dios invisible. Y dice, Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. Acuérdense que hablamos de Génesis cuando hablamos del Antiguo Testamento. Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo esto fue creado ¿por quién? Por Jesús. Bueno, hasta ahí, bueno, de hecho, bueno, Cristo, vamos en el 18, sí, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Él es el Dios, Él es el primero. Y dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, Dios, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios Todopoderoso vino con poder en Jesús, el Hijo, el que estuvo en la tierra, porque Él ya se fue para el cielo. Él se fue como cuerpo glorioso después de que resucitó. Ahorita lo vamos a leer. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, dice aquí, o sea, a todos nosotros, que antes estábamos lejos de Dios. Imagínense esto tan poderoso. Eran sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios porque no conocíamos esta verdad. Separados de Él, ¿por qué? Por los malos pensamientos y acciones. Pero ahora, en Él, en Jesús, nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de toda culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esta verdad, dice aquí, y manténganse firmes en esta verdad, en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esta buena noticia ha sido predicada por todo el mundo
Y yo, Pablo, hablando de Pablo, fue designado servidor para proclamar. Aquí puedo decir, nosotros, Dominique y Liliana, estamos predicando esta palabra de verdad. Aquí es Pablo, pero aquí somos Dominique y Liliana. Estamos predicando esta verdad. Es decir, que somos libres, que Jesús resucitó y algo muy lindo, se fue para el cielo. Pero ¿para qué se fue al cielo el Señor? No pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a a Hechos 1. Creo que es Hechos 1, perdón. Donde dice que haré moradas en la casa de mi padre. Perdón un segundo, que se me fue el versículo. Es tan lindo esto. Dice acá, dijiste, pues Juan, perdón. Me perdí el versículo. ¿Sí es Hechos? Sí, haré mucha. C'est Jean 14, 2. Ah, sí, perdón. Primero Juan 14. Algo así. Sí, seguro que es Juan. Ok, Juan 14. Je crois. Sí. Sí. Voilà. Sí, 14. Sí, vamos a Juan 14. Juan 14. 1. Se perdió Juan 14. 1. No. Sí. No. No. 14, 1. 14. 1, 14. Ah, perdón. 14, 1. Soy yo la que me equivoqué. Perdón. Así. Bueno, él se va, él está diciendo acá, Jesús está diciendo que se va, ¿cierto? Y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, porque claro, sus discípulos conocían a Jesús. Entonces para él era como, no, se va a ir nuestro Salvador y ahora qué vamos a hacer, pero él dice, confíen en Dios y confíen también en mí, o sea, en Jesús. En el lugar de mi Padre hay lugares más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. O sea, hablando de él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Entonces, el que dice que se iba al cielo, después de que resucitó, se iba al cielo a prepararnos hogar, casas para nosotros. O sea que nosotros tenemos una vida eterna, o sea que no morimos y guay, nos quedamos por allá en el limbo y no sé qué tenemos que hacer. No, él dijo, yo voy, pero ya saben cuál es el camino para venir al Padre. Yo, Jesús. Solo a través de Jesús es el único que podemos ir a ese, acuérdense que hablamos del Edén, a esa tierra prometida que Dios nos dio, que está preparada para todos nosotros, en quien creemos en él. De hecho, ya para finalizar, cuando leemos Hechos, cuando él sube durante la cuarentena, perdón, estoy tratando de buscar ese versículo, cuando dice que él subió. Bueno, sí, Hechos 1, 6. Ok, habla del Espíritu Santo. Esta es la promesa que nos dejó cuando Él se va. ¿Para dónde? Para el cielo, ¿cierto? Entonces dice, bueno, yo me voy y están todos los discípulos reunidos después de que resucitó, porque dice que después de que resucitó, pasó 40 días después presentándose a todos, o sea, fue testimonio de que Él resucitó. Y en el día 50 ya se iba a ir para el cielo donde estaba el Padre. Y dice acá en el versículo 7, bueno, de hecho, el 6 dice, Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, esto es después de que resucitó, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel? Hablando de que él ya como era rey, resucitó, tenía que liberar a Israel porque estaban en opresión y restaurarles en nuestro reino. Entonces Jesús les contesta,
Solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. México. Hasta México. Y después de decir esto, Jesús fue levantado, dice acá. Esto está escrito. Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, los discípulos, hasta que ya no pudieron volverlo a ver. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas le repitieron, de repente se pusieron en medio de ellos y dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. ¡Wow! Entonces Jesús regresa. Y eso es lo que todos nosotros estamos esperando. Pero cuando yo les dije, voy a hablarles de la herencia. ¿Cuándo se tiene una herencia? Normalmente un testamento se hace cuando alguien se muere, ¿verdad? Dice, usted ahora es dueño de esto, esto y esto. Pero la herencia, ¿para quiénes son? Para los hijos. Porque yo no le puedo dar mi herencia a mi vecino. ¿Cierto? Nosotros no le vamos a, bueno, a no ser que tengamos un corazón tan caritativo y tengamos tanto que dijimos, bueno, vamos a dar para la familia, para el vecino, para el país de allá. Yo voy a dejar toda mi herencia para México. No, yo voy a dejar la herencia de mi trabajo ¿a quién? A mis hijos. ¿Cierto? Es la lógica. Y esto es lo que Dios nos está diciendo hoy. Jesús murió, resucitó, subió al cielo y dijo que Él subía al cielo. Él va a regresar, pero ¿qué dijo antes de subir al cielo? Que iba a enviar al Espíritu Santo, ¿para qué? Para hablar, compartir, esto que estamos haciendo. Pero ¿cómo hacemos? O sea, el Espíritu Santo es como las arras. Cuando uno, yo no sé si arras se entiende en México, la palabra arras cuando tú vas a comprar un terreno. Ah, sí, aquí las arras es para el matrimonio, pero no sé qué sea una arra. O sea, son como monedas de oro, más o menos. Ok, no. Entonces las arras es como cuando tú vas a comprar un terreno o una casa, tú dejas algo. Sí, para reservarlo. Para reservarlo. Les arras, sí. Sí. Un No anticipo. sé cómo se dirá. Exacto. Un El anticipo, anticipo. un depósito. Eso, un anticipo para decir, Gracias. esto es, muchas gracias, esa es la palabra. Ese es el anticipo. Les dejo el Espíritu Santo para decir, yo de verdad regreso. O sea, no se me vaya, yo voy a regresar. Tengan la fe puesta en mí porque yo voy a regresar. Ustedes me vieron subir, pero yo regreso. Entonces, para decir, el Espíritu Santo es el que entra en nosotros para decir, tengo paz, yo ya soy heredera. Pero la herencia, como les dije, una es la creación y otra son los hijos. Y no es la única manera, sino lo que me da acceso para que yo pueda recibir al Espíritu Santo es una declaración. Es una declaración de corazón. Romanos 9:10, no sé si lo conocen, ¿no? Vamos a leerlo. Ya voy a tener la oración. Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10 o 10:9 o 9:10. Yo siempre me equivoco si es al revés o 10. No, yo dije Romanos 10:9-10, ¿cierto? Romanos 10:9. Dice, ahí está el 9. 10:9. 10:9. Romanos 10:9 y 10. Si declaras abiertamente, abiertamente es con todo el corazón, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, creer no es lo mismo, porque dice la Biblia que Satanás también cree y tiembla. Pero una cosa es creer de corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ya hoy aprendimos que Jesús resucitó,
que no tenemos que celebrar eso todos los años, sino que Él resucitó, pues con el corazón se cree pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, como nos dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Se dice, porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, no solamente decir, hacer una oración simple, sí, Señor, yo creo, no, y confiesas y crees en tu corazón, serás salvo. Es decir, que en ese momento que tú haces esa oración, esa confesión, el Espíritu de Dios, o sea, las arras que dice aquí el versículo que leímos anteriormente, viene y habita en tu corazón, en tu vida. Y esas arras es como, ¿cómo me dijiste? Perdóname, el anticipo. Anticipo, sí. Es que yo soy su heredera. El anticipo, Depósito. El depósito, exacto, el anticipo de que Jesús vendrá y va a reconocerme. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago esta oración o yo digo, estoy de acuerdo, esto me quitó el velo, entendí la luz, la resurrección en mi vida, el Espíritu Santo me lo envía, como acabamos de leerlo, y entra en mi corazón, porque aquí lo dice, y entra en mi corazón, y yo quedo como sellada. Y dice la Biblia que en Apocalipsis 2:21, 3:21 o 3:22, dice que nuestros nombres quedan escritos. Es como cuando volvemos al terreno, en un libro, que es el libro de la vida, se llama así, el libro de la vida. Entonces, si todos decimos, yo quiero eso, yo quiero el Espíritu Santo, yo entendí hoy que yo resucité también con Jesús. Por eso para mí esta época es victoriosa, es como, wow, qué bendición. En este momento yo puedo decir, yo ya resucité con Él, porque Él venció. ¿Por qué? Porque yo quisimos aceptar esas arras, aceptar ese depósito que Jesús envió, que es el Espíritu Santo. Entonces es la pregunta de hoy para ustedes también. Una cosa es creer. Todo el mundo cree en Dios. ¿Quién no cree en Dios? Es evidente. Yo no puedo tapar el sol con un ojo, con un dedo. Uno ve la creación magnífica de todo lo que vemos. ¿Quién puede crear un humano? No puede crear eso. Nosotros sabemos que Dios existe. Pero es muy diferente creer a creerle. Si me hago entender, una cosa es yo creo, otra cosa es yo le creo a Él. Es decir, yo creo esto que acabo de leer. Es una verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Es lo que hablaba Domi al comienzo. Domi decía, al comienzo es absoluta esta verdad. Esto no lo inventó el hombre, fue el Espíritu de Dios que a través de los hombres escribió este libro, que es el más vendido del mundo. Y si ustedes lo leen, y fueron escritos durante muchos años diferentes personas, y cuando ustedes lo leen todos, ahí se ve que solo una sola persona lo escribió. Sí, se ve. Y fue la inspiración del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, la pregunta hoy, ¿quieres ser un hijo? Porque es muy distinto ser parte de la creación a ser el hijo de la herencia. Y me hago entender exacto, es como, wow, un momento, hoy entendí que yo resucité con Jesús, que yo tengo esa vida que Jesús me dijo, pero que yo también puedo aceptar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede venir a mí simplemente diciéndole, yo quiero que tú habites en mi casa. Mi casa es mi casa adentro. Yo soy parte de mi casa, mi corazón. Porque nosotros estamos sentados, gobernamos nosotros y controlamos todo. Pero cuando yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, es decirle, Señor, siéntate en mi corazón, siéntate en mi voluntad, dirígeme. Toma autoridad en mi vida. Realmente quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, Jesús. Quiero saber quién eres tú, Espíritu Santo. Yo quiero que te reveles a mi vida, es muy distinto. Entonces yo les hago esa pregunta hoy a cada uno de ustedes. ¿Quieren ser parte de esa herencia? Parte de esos herederos que esperan con el corazón y con el amor y con los brazos abiertos a que Jesús regrese esta mañana. Porque es un regalo esta vez. Es un regalo que Jesús
venció por nosotros y que nos quitó un peso muy grande que no podemos cargar. Pero solo a través de Él podemos hacerlo, a través de su amor y a través que el Espíritu Santo nos enseña. Y en el momento que nosotros aceptamos, Él nos empieza a hablar, Él nos empieza a guiar, Él nos empieza a quitar todos esos dolores y todas esas cargas que tenemos que son difíciles y pesadas porque hemos aceptado ser hijos. Hemos aceptado ser parte de la herencia. A ver, ¿quién se anima? O todos ya lo tienen porque pronto soy yo la que estoy equivocada. ¿Quién quiere? ¿Todos quieren? ¿O cómo les parece? Cuéntenme. Yo quiero oírlos porque esto ya es lo último. Ya terminamos aquí. A ver, Aide. Se animan, se animan. Porque podemos hacer una oración juntos. Sí, es lo que te iba a proponer, que hiciéramos una oración juntos. Claro, la vamos a hacer. Pero es como, es libre. Es como, hoy entendí el precio. Hoy entendí, como Aide dijo, hoy entendí que, wow, cada año estaré recordando su victoria. Estaré recordando que Él me liberó del pecado y de mis cargas. Estoy recordando que su luz brilla en mí. Es poderoso, ¿cierto? Amén. Bueno, ¿qué tal si todos? A ver, yo estoy viendo acá las notas. Ah, sí, los versículos, qué chévere. Hola, Laura, ¿quién más está ahí? A todos. Ah. Bueno, ¿alguna pregunta antes? Porque ya nosotros aquí terminamos. O tú, dime, ¿qué quieres? ¿Alguien quiere compartir algo? A ver, ya a mitad del mensaje hemos compartido cómo es nuestro sentir, cómo es lo que el Señor, porque es el Señor el que nos está revelando todo esto. Si alguien más quiere compartir algo antes de que hagamos esta oración, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viendo su corazón transformado, su cuerpo? ¿Cómo sienten ustedes esta palabra? Aide, ya tenías el micrófono puesto, de hecho, gracias. Ya, no, es que mi papá está en una llamada y está gritando, por eso dije, se va a escuchar, porque él no habla, grita. Entonces, sí, por eso la desconecté, pero ya. O sea, este día es, bueno, para empezar es un día muy grande, ¿no? Pero en mí hubo cambio porque entendí esto distinto, o sea, como te decía hace rato, y en mi corazón pues siempre he aceptado a Jesús, ¿no? Y es muy distinto así ser hijo, pero si lo aceptas es diferente hacer el bien y el mal, ¿no? O sea, para todos es diferente eso que pensamos, ¿no? Pero pues haciendo el bien yo, así me voy a sentir bien y que acepto a Jesús conmigo, ¿no? Y al Espíritu Santo. Entonces hoy igual hay cambios en mí y aceptando a Dios, pues quiero hacer mejor las cosas, haciendo lo que había mandamientos que estaba haciendo mal, ¿no? Porque pues no soy perfecta, nadie lo es. Entonces, al hacer cambios en mí, pues trato de mejorar y te agradezco infinito, o sea, que se hayan conectado, que mi hermana los conozca, que no los haya presentado. Y muy buenos versículos, muy buena palabra de Dios y eso, o sea, ahorita podemos hacer una oración porque pues ya que estamos muchos, Dios dijo que iba a estar ahí, entonces es distinto si estoy yo solita, a lo mejor no me escucha tanto, ¿no? Decir, ahí está como molesta, pero pues ya estamos todos juntos, entonces así me escucha más. Te agradezco mucho la palabra de hoy que nos hayas compartido. Ay, gracias al Señor que Él es siempre quien nos guía, ¿no? Sí, claro. Quien nos guía, muy lindo. Qué linda. Gracias. ¿Alguien más que quieras? Que si hay un calor en su corazón, si hay lo que decía Fano, como algo que quieran compartir, que quieran, no sé, cómo se sintieron.
De repente se siente como clase de Zoom, ¿no? En la escuela que nadie le contesta al maestro y si Nadie- quieres decir algo, pero nadie dice nada. Sí, oye, eres la Ay, maestra. cuidados. Sí. Ya activaron el micrófono. Tío Felipe, ¿querías tomar la palabra? Sí, y a veces tarda un poquito la señal. Bueno, algo importante es reconocer, tener claro que algo que mencionaron, muy importante, que me llegó, es no buscar la vida entre los muertos. Tenemos un Dios vivo, ¿sí? Amén. Un Dios vivo que nos ama, que siempre está pendiente de nosotros y que Él ya se sacrificó por nosotros. La fe de nuestra gente, a veces mal enfocada, hace que piensen que flagelándose, haciendo penitencias a veces innecesarias, van a ser más agradables a los ojos del Padre. Lo cual no es cierto. O sea, si Él mismo dijo que no por el hecho de que hagamos cosas buenas y agradables a sus ojos vamos a tener garantizado el ser unos con Él, pues yo creo que también es en el mismo sentido el hecho de que si hacemos sacrificios adicionales para tratar de agradarle, va a ser lo mismo. Él nos prefiere así como somos. Él se sacrificó por nosotros, de igual forma por los buenos que por los malos, más bien por los enfermos, por los malos. Él vino a salvar pecadores, ¿sí? Los justos, la gente justa, bueno, ya tiene a lo mejor un pasito adelante que todos nosotros, pero pues no es necesario de sentirse culpable, no es necesario hacer sacrificios adicionales. Hay que ser agradable, sí, a los ojos de Dios, hacer obras buenas, pero no para ganar el cielo. Y esto se traduce en ese compromiso, en esa herencia que mencionaron, que nos está dejando de esa vida, de esa felicidad que tendremos al final todos, aceptando ese compromiso con Él. ¿Sí? Aceptando esa alianza que Él vino a proclamar y reconociendo que Él va a regresar y va a estar con nosotros en general por toda la humanidad, justos y pecadores, y principalmente por los que somos pecadores y en algún momento hemos fallado o nos hemos distanciado de Él. Yo creo que como Jesucristo vino cuando empezó a elegir a sus apóstoles, él, claro, dijo, yo no vengo por los justos, vengo por los pecadores. Entonces, mucha gente a esas alturas, esa gente precisamente que se flagela, que se golpea, que hace ciertos sacrificios, pues yo creo que igual Dios los perdona, ¿no? Porque es gente que aún ignora que ya somos salvos porque Jesucristo nos hizo salvos, gracias a Él, gracias a su gloria, gracias a que Él se dio al mundo por nosotros, nos hizo salvos, pero muchos todavía no lo entendemos, o muchos que ya lo entendieron y que se creen salvos, creen que pueden andar por la vida todavía haciendo y deshaciendo porque ya Jesucristo ya nos perdonó. Más Jesucristo dijo, yo os perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de pensamientos y de ignorancia también, de que aún no entienden esto de la manera correcta. Sí. Super. Me gustó. Así es. Claro, porque es por su gracia, pero lo que la palabra también nos enseña que a veces, bueno, dice ahí, Dios nos dio gracia, pero no podemos abusar de la gracia. Ese es el problema. Que dicen como tú dices, yo ya sé, Jesús ya venció, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, es justamente, ya tengo la revelación de Él y como ya la tengo, ya sé, yo lo amo y quiero agradarle. Entonces ya hago, mi camino es para agradarle a Él, lo que le gusta a Él, lo que tú estás diciendo, Sí, wow, muy importante. Es como en el natural, si tenemos un padre que nos vas a perdonar, no vamos tampoco a hacer siempre cosas malas para que Dios, yo sé, me vas a perdonar.
Algún momento hay que Nosotros no, cambiar. nosotros como padres no queremos así que no lo vamos a hacer a nuestro padre tampoco. De tonto. Acá en México dice, aplican mucho un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Y por aquí están rogando y pidiendo perdón y por atrás sigue uno pecando. Exacto. No. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues tú nos dirás, Tania, si hacemos una oración, si quieren. Sí, sí, sí. Yo sé que tienen después también otra cita. Podemos hacer la oración porque de hecho, mi tía Laura y mi tío Felipe, los que acaban de hablar, ellos últimamente han estado sirviendo al Señor con alabanza y están como súper motivados. Ahorita ellos prepararon durante la Qué semana lindo. una canción para el Señor. Es muy bonito lo que el Señor está haciendo en la familia de ellos, los está llamando a cada uno despacio, poco a poco. El Señor está pues trabajando, como dice, el Señor nunca duerme, Él siempre trabaja Todo el tiempo, ¿verdad? todo el tiempo. Y ellos prepararon algo, pero yo sé que tienen que irse, entonces si quieren, hacemos la oración y ya después ellos harán la alabanza para que ustedes puedan tranquilamente ir a su cita. Sí, No, sí, sí, combinación. ¿cómo? Sí. Ok, bueno, vamos a hacer la oración, pero sería lindo verlos un poquito. De pronto podemos correr. Bueno, Padre, gracias, Sí, gracias Jesús por este tiempo tan lindo que nos has regalado, por esta convicción que tú nos das a través de tu Espíritu. Ahora te queremos pedir, cada uno en su corazón, la manera como lo quiera expresar. Señor, yo ahora abro mi corazón. De verdad te recibo como mi Señor, mi Salvador, como el Rey de mi vida, para que tú gobiernes, para que tú te sientes en mi corazón, para que tú tomes autoridad de todos los planes que tú has preparado para mi vida, Señor. Yo quiero ser tu hijo y te quiero pedir, Espíritu Santo, que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven y siéntate en mi corazón, en mi vida, Señor, y enséñame, muéstrame, transfórmame, llévame más y más a conocerte a ti, Padre. Queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos adorarte. Señor, yo te entrego el primer lugar sobre todas las cosas. Enséñame a ver, Señor, como tú ves, Señor. Enséñame a caminar como tú caminas, Padre. Yo quiero en esta mañana, Señor, verdaderamente rendirme a ti. Que tú me transformes, que tú hagas de mí, que yo pueda dar frutos de vida, Señor, en todo lo que yo hago, en mi trabajo, en las cosas que hago, Señor. Que tú selles esta palabra, esto que tú nos enseñaste esta mañana a todos nosotros. Señor, sella nuestro corazón. Escribe, Señor, en el libro de la vida mi nombre, Señor, para que de aquí en adelante yo pueda servirte con todo mi ser, con todo lo que soy, Señor, y con mi familia, con todas las personas que tú vas a poner en mi camino, para que yo les hable de ti y sea revelado tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra y por todo lo que has hecho en este día de hoy, lo que nos has enseñado. Que esta semilla de tu palabra dé fruto de vida en cada uno de nosotros, Señor. En cada uno, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, Señor. Gracias porque tu luz, que eres tú mismo, Jesús, habitas en nuestra vida, pero también habitas en nuestra familia y en todos los lugares donde caminamos, porque te llevamos a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén, 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 amén. Pues, Qué ¿qué más lindo. decirles? Les agradecemos mucho, mucho, mucho de su amistad, de su compañía el día de hoy. La presencia de ustedes trajo hoy mucha luz, mucha luz en la familia. Y gracias por siempre ser tan fieles a nosotros, Los ser amamos. amigos tan fieles. Déjate Gracias. llorar. Perdón. No, está bien. Es muy lindo. Sí, siempre tengo. Es muy lindo, de verdad, un privilegio conocerlos.
poder compartir de estas cosas tan lindas que nos enseña el Padre a través de su palabra. El poder compartir el pan con ustedes hoy fue muy lindo. Gracias, gracias por la disposición de sus corazones. Gracias por este tiempo tan lindo que nos han regalado. Gracias a mi Fanny linda por esta invitación. De verdad, estamos tan felices. Es muy preciosa nuestro corazón y tú lo sabes. Y aquí estamos para servirles en todo lo que ustedes necesiten. Bueno, La reunión se gracias. termina con la canción. Sí. Así No, que y ya. pues en nombre de mi, en nombre de mi familia, porque yo sé que todos ustedes recibieron al Señor el día de hoy de una manera increíble. En nombre de ellos les agradezco por su amistad. Tienen una familia en México que va a pensar en ustedes, que se va a acordar hoy con mucho cariño de ustedes y siempre serán bienvenidos en México para lo que necesiten. Que preparan las tortillas. El Buenos picante, porque cocineros le hay. encanta el Yo picante. amo, es como mi favorita comida. La comida ¿Sabía mexicana. eso? Uy, sí. Yo puedo comer este todos los días. Él ama el Oh, picante. ay. Se le hace agua aquí. Cada vez que vamos a Houston o algo así, vamos a comer. Picante. Oigan, pero antes de que se vayan, ¿alguien quiere decirles algo? O sea, de verdad, ¿alguien quiere decirles algo a Domi y a Lili porque se van a ir? A lo mejor no sé qué otro día los tengamos con nosotros, pero si alguien les quiere decir algo, pues con gusto, tomen el micrófono y canten. Ah, cierto, tomen el micrófono. Ay, yo sí quiero, nosotros Sí, sí sí. queremos Ah, sí. escucharlos. No voy a seguir. Bueno, pues perfecto. Tenemos Ok. tiempo, no hay problema. Sí. Yo quiero escuchar. Ok. Yo también quiero. Yo aquí preocupada. No. Bienvenidos a México cuando gusten, acá está su casa. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tener esa amistad tan bonita con Fanny, que la tenemos lejos, pero que gracias a esta tecnología podemos sentirla cerca y conocer a su gente, a la gente que le rodea. A sus amigos, pues se vuelven nuestros amigos también por el hecho de quererla. Gracias también. Ay, gracias. Gracias. Y abrazo. Un abrazo, sí. Yo también quiero agradecerles mucho por haber compartido algo tan valioso con nosotros y porque siempre que nos reunimos en domingo lo comparte ya sea Fanny o ustedes o más amigos de Fanny, lo comparten con mucho cariño y se los agradecemos. Se nota que son personas que hacen muy feliz a Fanny y pues si hacen feliz a Fanny, nos hacen feliz a todos. Ay, qué lindos. Gracias. Pues, que tengan un bonito domingo y ya saben, cuando quieran pueden venir a México y son muy bien recibidos con un tour y gastronomía mexicana. Luego. Gracias. Se vendió. Se vendió. Les dejamos todo el lugar, tíos. Y ya escuchamos. Te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás
en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre, por haber resucitado. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. En mí, en mí, en mí. Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa, pero acogedora, que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustia y abandono.
Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado, sí. Alabado sea Él. Amén. No quisieron Amén. Muy, muy llorar. bueno. Muy lindo. Qué corazón lindo. Qué corazones tan dulces, qué belleza, wow. El Padre como está feliz. El Padre se goza con ustedes, qué cosa más hermosa, wow. Es Sí. con mucho cariño, con mucho fervor, y es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Amén. No Así somos es. cantantes, pero lo hacemos de verdad con un corazón encendido para agradar al Señor. Es muy lindo, wow, y se siente ese amor cuando ustedes lo cantan, se siente ese amor para el Padre. Nos han tocado, ¿ah? Sí. Muy lindo, muy lindo. También lo diría. Wow. Gracias. Un Gracias. beso grande, los amamos mucho, ustedes son ya la familia. Ahorita yo vengo no por la comida, pero por ustedes. Sí. Ya, cambio de plan. Ya Dale. cambiamos de plan. No importa, comemos cualquier comida. Así si comemos tamalitos. Yo no vengo. importa. Ya, ya. De corazón, lo que haya de corazón. Gracias, Dios nos bendiga a todos. A ustedes. Wow, Un qué abrazo. lindo. Gracias, Domi a Lili. todos, de verdad. Muchas gracias de Gracias. verdad por Qué esta linda reunión tan familia. linda. Nos bendecimos. Los amamos. Que tengan un buen Gracias. día. Un Que buen tengan domingo. un lindo domingo, ¿ah? Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao. Adiós, familia. Cuídense mucho todos. Adiós. Adiós.